Hemos caminado ya por varios años juntos en el desarrollo del estudio de la Torá. Muchos de nosotros, algunos creo, una buena gran mayoría, en las naciones empezamos nuestra infancia, nuestra niñez, caminando en el estudio de la palabra en la religión tradicional. Probablemente de la religión tradicional no tengamos mucho que recordar. Perdónenme. No tengamos mucho que recordar porque pues sabíamos que era entrar y salir, ir y venir. Muchas veces cuando me cruzo con personas que fueron parte de la religión tradicional y son parte de la religión tradicional por años, todos recordarán que ellos defienden a capa y espada, literal, es que yo soy apostólico y romano, etc. Pero la pregunta es, realmente qué vivencia, qué experiencia, qué contacto, qué relación logran alcanzar con el Padre Eterno, con Hashem. Gracias, hijo. Todos sabemos que en ese proceso de crecimiento espiritual tenemos que caminar y crecer y ascender como Jacob, subir por esa escalera hasta llegar a la plenitud perfecta. Sin embargo, para recordar un poco la historia, mi padre, ustedes lo saben, lo he mencionado muchas veces, mi padre Miguel Alfaro creció en ese nivel 1, vivió toda su vida hasta su partida en el nivel 1. Pero como ustedes recordarán, mi padre unos días antes de partir recibió la visita del Eterno, que literalmente lo visitó y le dijo: hijo, es hora de partir. Y para que mi padre pronunciara esas palabras, no eran las palabras propias de una persona de ese nivel tradicional. Por lo tanto, pude comprender sin lugar a equivocarme que evidentemente Adonai visitó a mi padre en vida y le dijo: es tiempo de partir. Con estas palabras le dijo, mi padre me dijo: hijo, el Padre me visitó y me dijo que hay una morada esperándome. Cosa que seguro él nunca jamás leyó en una Biblia, porque creo que nunca leyó una Biblia. Sin embargo, nosotros quienes pasamos por ese proceso en algún momento de la vida, caminando, quienes pasaron por ese proceso de la transición 1, caminamos y un buen día en el camino nos cruzamos con el nivel 2, la iglesia cristiana evangélica, de la cual siempre digo y lo puedo expresar literalmente aquí: ha sido un privilegio enorme que el Eterno nos haya permitido llegar al nivel 2, donde subimos un escalón, donde por primera vez muchos de nosotros nos encontramos literalmente con una Biblia, compramos Biblias, desarrollamos estudios bíblicos, escuela dominical, aprendimos la ubicación de los libros, nos aprendimos los libros de memoria, los 66 libros de memoria, lo sabemos exactamente. Y dónde están ubicados, y cuando buscamos un texto inmediatamente sabemos a dónde ir, porque hemos caminado, hemos escudriñado, hemos entendido que lo escrito está. Y aún así, estando en ese nivel 2, donde aprendimos mucho de la palabra, aún así cometíamos errores, fallamos. Aún así todavía decíamos: hijos, si preguntan por mí, diga que no estoy. Y decíamos: es una mentirita blanca, nadie se dará cuenta. Y probablemente una que otra mentirita y probablemente una que otra situación por ahí sin que nadie se dé cuenta, porque pues finalmente oramos, nos arrepentimos y todo está bien. Y en ese proceso de la escalera de Jacob, el Eterno nos permite ascender un poco más y llegar a la plenitud de la Kadosh Torah. Y para llegar a este punto al que estamos hoy, en el Parashá Emor, empecé con esta historia para hacerles una pregunta. Pueden por favor contestar, el que quiera hacerlo puede hacerlo. ¿Qué es para nosotros una misbot? ¿Qué es una misbot? Hello. ¿Qué es una misbot en Torah?
una ordenanza. ¿Solo uno sabe o todos sabemos? Todos sabemos, ¿verdad? Cuando venimos a Torah entendemos que una misbot es una ordenanza. ¿Qué más dijimos que es? Un mandamiento, una obediencia. Es decir, la misbot es un texto que Adonai nos entregó, que tiene como finalidad una ordenanza a la cual, por obediencia, entraremos a cumplir o dar cumplimiento a esa misbot. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? O sea, todos entendemos que lo que en un tiempo nosotros mencionamos 10 mandamientos, hoy estudiando la Torah nos hemos encontrado con que aparecen 613 misbot, ordenanzas. Es decir, toda la Kadosh Torah es un libro de ordenanzas. Por eso se llama el manual de vida, el manual de instrucciones. Entonces, una siguiente pregunta que podríamos hacernos es, si yo entiendo que toda la Torá ha sido inspirada, establecida por Adonai, que es útil para reargüir, que nos enseña un camino de bendición, que nos enseña el camino de la prosperidad, no en el sentido económico material, no me refiero a eso, incluyéndolo por supuesto, pero la prosperidad ¿en qué sentido? La prosperidad espiritual, la prosperidad familiar, la prosperidad económica, la prosperidad espiritual, la prosperidad en la academia, la prosperidad social. Cuando hablamos de la prosperidad nos cubre todo nuestro entorno, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Seamos prosperados, dice la palabra, para que ustedes sean prosperados. No teman, no desmayen, yo estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? Y yo caminaré adelante de ustedes y ustedes serán prosperados en todo lo que empiecen. ¿Por qué le tenemos temor a ser prósperos si es que la palabra lo dice? Si la palabra lo dice. Entonces, llegamos al punto de la parashot de hoy. Y la parashot menciona la palabra emor, que traduce literalmente habla, como lo dice el libro de Vayikra, capítulo 21. Adonai dijo a Moshe, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Miren esto pareciera, y perdónenme que estén haciendo una introducción un poco extensa, pero hoy tengo una confrontación, repito, personal con la iglesia, con todos nosotros. ¿Saben? Hace unos años visitamos una congregación local aquí en la ciudad por el fallecimiento de una persona de aquí de la ciudad, hispano, casado con una mujer americana, y fuimos a esa ceremonia. Estando en esta congregación, que es una de las iglesias o congregaciones americanas más grandes de la ciudad, pues me impactó profundamente cómo en el altar, ustedes saben, en el altar, se coloca ¿qué? El ataúd con el cuerpo, con la persona fallecida. ¿Y qué hace toda la comunidad? Todos pasan a rendirle homenaje, a saludar, a despedir. Yo no sé, cada quien pasará por alguna razón. Algunos dirán, ¿cómo te fuiste, Juancho? Tan buena gente que tú eras. Otros pasarán y dicen, Juancho, lo siento, esos 3 millones no se los puede pagar, pero dejemos así. Cada quien pasará y le dirá alguna cosa. Otros dirán, así te quería ver. Ay, descansé al fin. Bueno, cada quien dirá. Pero lo que me impresiona es que el cuerpo, el cadáver, está en el altar. Y todos pasamos, comillas, a saludar. Y muchos aún se acercan, lo tocan, lo abrazan, lo besan y expresan un sentimiento emotivo en diferentes maneras. Pero la Torah es muy explícita cuando nos dice que el cuerpo sacerdotal, el ministerio, el hombre de Torah, el varón Kadosh, no debe contaminarse con cuerpo muerto. Es interesante, vean. Entonces uno se pregunta, entonces ¿por qué razón en las enseñanzas del nivel 1 o 2 esto no se tiene en cuenta? Y alguien dirá, bueno, es que eso ya fue abolido, eso es una cosa de los judíos, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. No. Esta palabra, si usted estuvo atento a la lectura de la parashá hoy, que espero que sí,
notarán que dice en varios puntos, yo lo subrayé por aquí, estas serán ordenanzas eternas y para siempre. Es decir, esto que está escrito no fue escrito para 2000 años antes. Esta palabra es para hoy, es viva, es para hoy. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y obviamente hace una acepción diciendo, el sacerdote podrá acercarse a un cuerpo fallecido si es mamá, papá, hermano. Incluso dice, hermana, si es cercana y es virgen. ¿Te imaginas yo decirle a mi hermana, hermana, ¿usted es virgen o no? Cuénteme, hermana, porque si usted no es virgen, no me puedo acercar con usted. Son cosas interesantes, pero dice, aún si se acerca a una hermana fallecida, tiene que saber si es virgen para poderse acercar a ese cuerpo, de lo contrario no lo puedes hacer. En todo este proceso, el parachá para el día de hoy nos habla de ordenanzas. Y nos habla, si miran la gráfica por un momento, estos son los temas de esta parachá para la semana. La santidad y los sacerdotes. Aquí nos habla entonces de las leyes que conocemos como las leyes de Kedushá. Y hay un sinnúmero de leyes que debemos cumplir. Hablábamos hace un momento que si las leyes solamente corresponden a los levitas o a los sacerdotes, y concluíamos en la lectura de la Torá esta mañana diciendo que evidentemente los sacerdotes y los reyes, y los levitas tienen un nivel alto por su función como sacerdotes. Pero que todos nosotros que somos, el pastor Beni lo dijo, somos, repítelo por favor, ¿no te acuerdas? Real sacerdocio, dijiste tú, somos sacerdotes. No es que haya sacerdotes en el sentido del Cohen Gadol, porque nuestro Cohen Gadol, ¿quién es? Yeshua. De allí en adelante todo el cuerpo somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, esto nos implica como sacerdotes de la casa de Israel, nos implica tener santidad, nos implica caminar en una ley kedushá, es decir, en una ley de santidad. Entonces vendría la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos podemos mirar literalmente a nuestros ojos de frente, como los estoy observando a cada uno de ustedes y ustedes me están observando a mí? Y podríamos mirarnos a los ojos y decirnos literalmente que verdaderamente somos sacerdotes kadosh. Podríamos nosotros mirarnos a los ojos y decir, no me cabe la menor duda de que tú eres un sacerdote kadosh. Te pregunto, ¿tú consideras que yo soy un sacerdote kadosh? Mira al que tienes al lado y mírale y pregúntale, ¿tú eres verdaderamente un sacerdote kadosh? Y la respuesta nos la vamos a dar de manera individual cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si usted sigue la lectura, los textos que estamos mirando allí, que fue la lectura que hicimos esta mañana del capítulo 21 en adelante, dice que es necesario que presentemos, por ejemplo, las ofrendas y que nuestras ofrendas sean aceptables. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de sus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará a ofrecer el pan de Adonai. Entonces nos preguntamos, nosotros venimos al altar, presentamos nuestras ofrendas, presentamos adoración, presentamos todo lo que tiene que ver con el Havdalah, la lectura de la Torá. Y la pregunta es si verdaderamente nos estamos presentando con un corazón contrito y humillado. Hace unos días, ¿qué se me hizo la pastora Carlita? Está en la reunión con los niños. Hace unos días la pastora Carlita, cuando presenté la gráfica ya y vio una cantidad de letras, dijo, uy, pastor, ¿eso es una piedrachá? ¿Todos saben qué es una piedrachá? Todos sabemos que es un parachá, ¿verdad? Es la porción de la palabra, pero ¿todos saben qué es un piedrachá? Sí, ¿no lo saben? ¿Qué dice, hermano? Dilo más fuerte. El hermano Javier dice, cuando a uno le toca su corazón una palabra. Pero ¿qué ocurre? Digo, no he podido entrar al tema, hermanos. Oren por mí, por favor. De verdad, oren por mí. Es un tema muy difícil el que quiero presentar hoy. Muy difícil. Tal vez uno de los más difíciles que he podido presentar en muchos años de mi vida. Este tema. Lo he hecho muchas veces, pero esta vez me tocó mi corazón. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros en esta casa, en Israel Casa Integral, hablamos de ofrendas, no lo hablamos por Roberto y Pili. Lo hablamos porque escrito está. ¿De acuerdo? Y la palabra dice ofrendas aceptables. Y yo he escuchado personas que dicen, yo no quiero presentar la ofrenda de esto, ni de esto, ni de esto, ni del otro, ni de aquí, ni de allá, porque no me parece, o no lo quiero dar, o no tengo cómo darlo. Entonces, retomando un poco la historia, tenemos que llegar a este parashá de hoy para saber si cuando yo me presento delante de Adonai con lo que tenga que llevar como ofrenda, llámese un diezmo, llámese una ofrenda, llámese una primicia, llámese, ¿cómo, hermana Adriana, cómo se llama la comida cuando tú haces el programa de los alimentos? ¿Cómo lo llamas? ¿La coinonía? El break. Hermana Adriana prepara un break y coloca familia A, familia B, un break, por favor, un bocadillo. Siempre colocan un bocadillo, así son tan humildes. Un bocadillo, algo sencillo. Y de pronto traen un muy buen break. Y ya nos acostumbramos a tener un buen break. ¿Por qué? Porque eso significa que cuando viene ese bocadillo, ese break, lo ofrecemos ¿con qué? Con amor, con alegría, con gozo. Y cuando pasamos a comer de ese deleite, del deleite de ese break, todos lo recibimos con amor y con alegría porque sabemos que viene con bendición. Pero si alguien se presenta al break y se presenta con manos cerradas o con yo no quiero dar o porque a mí, otra vez a mí, hace 3 meses me tocó a mí, otra vez a mí, significa que nuestras ofrendas no las estamos presentando de manera aceptable al Padre. Esto tiene una conclusión. Estoy entrando en la parte de cuidados intensivos para que luego miremos el proceso de la bendición. Entonces mi pregunta es, pregúntate a ti mismo, por favor. Cuando se trata de presentar ofrendas en la casa de Adonai, ¿es para ti una carga presentar una ofrenda? Yo entiendo, hermanos, que la economía es muy difícil. Yo entiendo que la economía ha cambiado enormemente. Ustedes no me lo están preguntando, pero se los voy a compartir. Hace unos días que regresamos del viaje a México, ayer, antier, nuestros hijos nos invitaron a comer, queríamos sentarnos a comer. Fuimos a un restaurante donde típicamente hemos ido en varias ocasiones, no es gran cosa, no es lo mejor, pero está bien. Cuando nos sentamos allí, los 6 de la casa, familia, miramos el menú, que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, e hicimos números. Entonces dijimos, pidamos uno para ti, o sea, para los dos uno. Entonces Cris y Camilo dijeron, no, pues ellos piden también uno. Y Camilo y Sebastián y David pidan uno, o sea, de 6 ya reducimos a 3. Y finalmente dijimos, no, ¿saben qué? Realmente sale muy costoso, vámonos para otro lugar. Y buscamos otro lugar mucho más económico, donde compartimos un tiempo bonito en familia y regresamos. La economía está difícil aquí y en las naciones. Ahora mismo los hermanos de México que están allí lo saben, lo compartimos. La situación en México está difícil también. Yo les decía, hermanos, no solamente aquí está difícil, en Colombia está muy difícil, en Estados Unidos está muy difícil, y si hablo con los hermanos de España, en Europa está muy difícil, por donde quiera que vayamos la economía está muy difícil. Pero cuando presentemos ofrendas con el Eterno, por favor, hermanos, preséntenla en amor. No en discusión como pareja, como matrimonio, no en conflicto, no en tacañería, sino presentemos lo mejor que tengamos que entregarle a Adonai. Porque cuando presentamos lo mejor para Adonai, dígalo conmigo, recibo lo mejor de Adonai. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué tú no recibes bien? Dígalo conmigo, porque yo ofrendo mal. Y en otras palabras diría un dicho popular, lo que tú siembras, esto recoges. ¿Saben? No me lo están preguntando, se los quiero compartir por testimonio. Con la familia Quiñones visitamos Ciudad Valles, México. Y de pronto nos recibimos una llamada que un odontólogo muy prestigioso de la ciudad de Washington
nacido hijo de cuna de la ciudad de Valles, viajó de Washington a Valles. Y aprovechando que viajó a su casa, la hermana Martica es amiga personal con ellos, se comunicó y comentó una situación que había pasado con la pastora Pili en su trabajo dental. Y él le dijo, no te preocupes, Martica, yo estoy en 2 horas llegando a Tampico, a México, y de ahí paso a Ciudad Valles, y cuando yo lleguen a la clínica y la llego a atender inmediatamente. Y ese doctor en 2 citas le arregló un problema extremadamente traumático que tenía con su dentadura. Y yo me preguntaba, padre, pusiste a ese doctor desde Washington, D.C. en un avión para venir hasta Ciudad Valles especialmente a atender a la pastora. Gracias, Hashem, por tu amor. ¿Usted me está entendiendo lo que les quiero significar? Cuando nosotros caminamos de la mano de Hashem, la situación económica podrá estar muy crítica en las naciones, pero cuando caminamos de la mano con Hashem, cuando mis ofrendas, por favor entiendan que aquí la palabra ofrendas no es dinero, ¿usted me está entendiendo? Venir a Shabbat cumplidamente es mi ofrenda a Adonai, es mi tiempo con Adonai, amén. Es el tiempo que tengo establecido por una ordenanza, por una misbot, de que mi Shabbat es mi prioridad, porque es mi ofrenda, mi comunión con Hashem. Por lo tanto, esta ofrenda de gratitud que tengo hoy en mi vida es aceptable a Él, y cuando Él la recibe, así mismo como Él la recibe con bendición de parte nuestra, así mismo las bendiciones vienen para nosotros. Inmediatamente la parashá de hoy nos habla en el verso 23 de lo que son las convocatorias de Hashem. Y nos menciona en el verso 3 el Shabbat, en el verso 4 Pesat, en el verso 9 las primicias, en el verso 15 Shavuot, en el verso 23 Yom Teruah, en el verso 26 Yom Kippur y en el verso 33 Sukkot, y cierra con Atzeret, Shemini Atzeret. Cada una de estas convocatorias, esos moedín, son los tiempos que Adonai estableció para nuestra vida. Lo sabemos, ¿verdad? Creo que no estoy diciendo nada nuevo. Estos son los moedín, estos son los tiempos. Es decir, esta es la agenda de Adonai establecida en la palabra para una cita especial, divina, del Padre para con nosotros. Yo los visitaré durante el año en los siguientes tiempos: en este día, en este día, en esta ocasión, en este Shavuot, en este Yom Teruah, en este Yom Kippur, en este Sukkot, estaré presente con ustedes. Y sin embargo, muchos de nosotros decimos, pues qué pena, realmente Hashem, me da pena contigo, pero en Yom Teruah estaré de viaje, estaré de vacaciones, estaré en la playa, estaré, no sé dónde estaré, en algún lugar. Cuando Adonai estableció estas convocatorias, las estableció con el tiempo suficiente, de tal manera que cuando yo preparo una agenda, debe ser una agenda que no interrumpa mi relación personal directa con Él. ¿Me explico? Yo no puedo pedirle a Hashem, Padre, bendíceme, cuando yo le digo, bendíceme, pero Pesach no estoy. Padre, bendíceme, pero Yom Kippur no voy a estar, porque tengo otros compromisos. Viene el mundial y voy a estar en el partido del mundial. Eso para mí es más importante. Yo no puedo pedirle a Hashem bendición cuando yo no tengo, alguien lo dijo, la hermana Martica, cuando no tengo ¿qué? ¿Dijiste? Obediencia. Si yo no tengo obediencia a las misbot, a las ordenanzas, de acuerdo a la parashá de hoy, entonces yo no puedo pedir a Hashem que provea, yo no puedo pedir a Hashem sanidad, yo no puedo pedir a Hashem prosperidad, yo no puedo pedir a Hashem familia, hogar, todo lo que diariamente pedimos, si yo no tengo una ofrenda aceptable para con Él, y mis tiempos, mis moedim son distintos a los moedim con Hashem. Inmediatamente nos dice la palabra, es bueno en el verso 24 que te presentes con aceite puro para que tus lámparas estén encendidas. Y por supuesto tenemos que entender, parafraseando un poquito esta historia, cómo está nuestro estudio personal con la Torah. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes verdaderamente leen en la semana su parashá? ¿Verdaderamente ustedes leen el aliyah? ¿Saben?
y lo digo con respeto, el pastor Camilo, ustedes no saben, se dedica todos los días de su vida a grabar en español, en inglés, cada aliyá, el conteo del Homer, y graba, y graba, y graba, y graba, y graba, y graba. Ustedes no se imaginan, no tiene tiempo para muchas cosas por estar tratando de que ustedes reciban la palabra. Y la pregunta es, ¿ustedes lo ven? 2, 3, 4, está bien. No estamos conectados. No estamos conectados. No por el programa, no por Camilo, por la palabra. Él hace lo mejor posible para hacerlo mejor, para que ustedes reciban esa palabra. Y dice, necesitamos que nuestras lámparas estén encendidas. Y una lámpara no puede estar encendida si no tiene ese aceite puro que la mantenga con vida. Probablemente muchos de ustedes se enteraron hoy que el parachá de hoy era Emor. Probablemente apenas se enteró hace un momento que era el parachá Emor. Probablemente pasó 7 días y nunca supo que la Torah existía. Pero sin embargo queremos que las cosas vayan bien. Sin embargo queremos que Adonai nos bendiga. Sin embargo nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué está ocurriendo esto en mi vida? Y la respuesta es simple, está ocurriendo esto. Muchas cosas no están ocurriendo a favor nuestro porque no tenemos comunión con Él. Porque nuestro aceite puro no está puro y porque nuestras lámparas no están encendidas. Amén. Entonces inmediatamente dice que debemos tener preparado el pan suficiente para el tabernáculo, para el Mishkan. Y nos dice, y es el punto en el que tengo una confrontación muy fuerte conmigo mismo, porque es muy fuerte lo que la palabra enseña. En el capítulo 24 nos dice, a partir del verso 10 y 13, por favor léalo conmigo. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó, amén, el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Adonai, Yod-Hei Bad-He. Inmediatamente dice, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por la palabra de Adonai. Y Adonai habló a Moshe diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere su nombre, el nombre de Adonai, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Adonai ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, y si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo dice, el que hiere o algún animal, y aquí nos habla de la ley del talión, probablemente aclare un poquito el concepto, pero ¿a dónde quiero llegar, hermanos? Saben, yo me he preguntado personalmente, de manera individual me he preguntado, con los temas del parachá, ¿cuál es el énfasis que todos los parachanos hacen cada semana? Ustedes son auditorio, ustedes escuchan. Pregunto, hablen con tranquilidad, con sinceridad y con confianza. Por favor, díganme, cada Shabbat que venimos a la reunión y el pastor Alfaro comparte una palabra, ¿cuál ha sido la palabra que he repetido durante los 52 parachá del año? Que usted recuerda, que usted cuando me escucha dice, otra vez con el mismo cuento. Apasionante. Miren lo interesante, para la hermana Dalia, apasionante, para la hermana Cris, obediencia. ¿Quién más? Amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. ¿Quién más? Denme otra palabra que ustedes me escuchan cada Shabbat. Y probablemente cada vez que la escuchen, repito, ustedes dirán, uy, otra vez con el mismo cuento. Si lo escribe, se le olvida. Dilo más fuerte. Muy bien. ¿Dijiste lechón? Suena bien para entender que es, ¿cómo se llama? Impuro, ¿no? Lechón hará, lo pensé esta mañana, lo iba a escribir así en la gráfica a ver si alguien lo captaba. La palabra se dice lashon hará, pero lechón hará lo comprendemos mejor. Lechón hará, cerdo hará.
Lashon hara. ¿Qué significa la palabra Lashon hara? Porque la hemos repetido. Creo, hermanos, sinceramente, que de todos los parachá del año, no ha habido un parachá del año en el que yo no mencione la palabra Lashon hara, porque escrito está. No es porque a mí se me ocurrió. Porque, repito, la pastora Carlita un día me dijo: uy, pastor, hoy la piedrachá fue durísima, durísima. La piedrachá significa que usted siente que yo estoy lanzando una piedra, una piedra, una piedra, una piedra. Yo no estoy lanzando piedras, yo no vine a lanzarles piedras, yo vine a leerles la palabra. Y es lo que escrito está. Y en esta parachá dice que hay un terrible castigo que se llama muerte al que blasfema. Y ese blasfemar significa Lashon hara, que significa que no hay luz en su corazón, sino que está en oscuridad. Significa Lashon hara, significa que está llevando el chisme, está criticando, está murmurando, está calumniando, está sojuzgando. Eso. Suelta. ¿Qué suelta? Suelta lo que hay en su corazón. Pero lo que hay en su corazón no es luz. Lo que hay en su corazón no es amor. Lo que hay en su corazón no es Torah. Pero por favor, ¿será que alguno de nosotros alguna vez ha soltado algo así? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Usted jamás. ¿O será que todos los días lo hacemos y no nos damos cuenta? O mejor, pastor, el hermano Héctor en México me hizo muchas preguntas de carácter jurídico. Pastor, ¿qué ocurre cuando uno hace algo que está sabiendo que lo está haciendo y lo está haciendo mal? ¿O qué ocurre cuando uno está haciendo algo que no era la intención hacerlo y terminó haciéndolo? Preguntas jurídicas muy interesantes. Estábamos hablando de conceptos jurídicos como el homicidio. Hay un homicidio que se llama homicidio culposo y hay otro homicidio que se llama homicidio doloso. ¿Cuándo una acción es dolosa y cuándo una acción es culposa? Una acción es dolosa cuando el accidente ocurre sin que existiera la intención de que ocurriera. Eso se llama un homicidio doloso. Ejemplo típico, el accidente de tránsito. Usted sale en su vehículo, conduce su vehículo, repentinamente alguien se cruza en el camino, le atropella y la persona muere. Nunca su intención fue levantarse a matar a nadie, nunca su intención fue particularmente atropellar a esa persona, nunca su intención fue causar ese accidente. Por eso se llama una intención culposa. La acción dolosa ocurre cuando yo sé que lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo no es Torah, sino es Lashon hara. Es decir, cuando yo visito al hermano o visito a la persona o visito a un amigo y la otra persona escucha. ¿Quién está siendo doloso aquí? ¿El que habla o el que escucha? Muy bien, entonces ven, hermano Héctor, la acción ahí es dolosa para los dos. Es tan doloso el que habla como es tan doloso el que escucha. ¿Y ese tema lo hemos tratado alguna vez en esta casa? Miles de veces hemos hablado acerca de esta situación. Por favor, no permitas, nunca permitas que alguien venga a tus oídos a vomitar su Lashon hara. Porque entonces deja de ser doloso, deja de ser culposo y se convierte en doloso. Deja de ser omisión y se convierte en acción. ¿Cuándo es omisión? Cuando tú moví esta silla, este mueble y la botella se cayó, no lo hice con intención, fue una omisión, la moví, se cayó, es una omisión. La acción sería si yo lo hago a propósito para causar esa situación, ¿me están captando? Entonces yo puedo convertirme en un blasfemo cuando abro mis oídos, tanto como cuando lo que digo tiene la intención de causar mal. Y a mí esto me confronta mucho, hermanos, se los digo con mi corazón abierto. Lo pensé 1000 veces, estaba allí sentado escuchando la adoración tan hermosa. Hoy es tiempo, gracias Pastor Benny. Canto tan lindo. Hoy es tiempo de victoria. Un pueblo obediente y kadosh. Qué hermosa palabra. Hoy es tiempo de la victoria. Ven Hashem, límpianos todo lo que hay en mí.
llama de fuego, ven y cúbreme. ¿Cómo podemos hacer en el nivel de Torah para subir al nivel sacerdotal y evitar que nuestras acciones y nuestra lengua sea más rápida que nuestro pensamiento? ¿Cómo podemos evitar que nosotros con una llamada telefónica nos coloquen una cascarita en la cual nos resbalamos y patinamos y nos metemos en un tema del cual nada teníamos que ver y resultamos involucrados en una lachonara que nada tenía que ver con nosotros? ¿Están conmigo? Yo recuerdo, Pastor Benny, perdóname que lo recuerde, un día se acercó una persona, no hace mucho, 1 o 2 años, se acercó una persona con el Pastor Benny, literal. Y le dijo, Pastor Benny, quiero hablar contigo. Mira, es que resulta que esto y esto y esto y esto. Y el Pastor Benny le dijo, mira, inmediatamente te voy a decir una cosa, hermano. Con todo respeto, yo te aprecio, eres una gran persona, pero no vengas a traerme esa lachonara a mi casa, no te lo permito. Así es que te pido, por favor, retírate. Ay, no, pues, cuidado, pues. Sí, señor, así de claro. Se va. ¿Suena mal? ¿Suena fuerte? Sí. Pero es lo que la Torah me está diciendo que hay que hacer. ¿Qué dice? A ese blasfemo, ¿qué dice la Torah? Dijo la Torah, tomen a ese blasfemo que blasfemó el nombre de Adonai, sáquenlo de la comunidad y apedréenlo hasta que muera. Por eso, si yo estoy en el nivel de Torah, debo entender que cuando pronuncio con mi boca palabras, viene un poquito más adelante, que tiene que ver con la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Todos aprendimos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero por favor, un momento, la ley del talión es solo una expresión. Es una expresión, podríamos decirlo, aunque no es lo correcto, por favor, atención, no es lo correcto para interpretarlo. Podríamos decir es un hebraísmo, es decir, es como un refrán. Es básicamente un refrán. ¿Por qué? Porque no tenemos hoy ojo por ojo ni diente por diente. Es decir, estamos hablando que para los tiempos bíblicos esta expresión se hizo popular, se conoce como la ley del talión, pero básicamente tenía que ver era con la muerte. Si alguien mata a alguien, ese alguien debe morir por haber causado la muerte. Entonces de allí viene ojo por ojo, diente por diente. Pero hoy no estamos ahí. Nosotros hoy no estamos en el nivel de la venganza. Este me las hizo, pues este me las paga. Hay una cosa que se llama la pena de muerte, pero tiene que ver jurídicamente, tiene que ver con la intención. Observen lo que pasó esta semana. Un hombre en Washington, ¿fue? Sí, en Washington, en el Hilton Washington, se acercó y hizo unos disparos, ustedes saben la historia. No ocurrió nada, no ocurrió nada, pues creo que sí hubo un oficial herido, etcétera. Pero la sola intención de ese hombre, la sola intención, porte de armas y la intención de causar muerte al presidente o a las autoridades que hayan sido, o a cualquier ser humano, lo puede llevar a una pena perpetua. ¿De acuerdo? La intención. No mató a nadie, pero todo indica que su intención y su proyecto, después de los mensajes y las fotografías y las armas y todo lo que dejó, su intención era generar o crear una catástrofe. Entonces jurídicamente se va a entrar a un plan en el que precisamente cada uno de los cargos le lleva 10 hasta que finalmente va a llevar cadena perpetua. Pero la ley del talión de ese tiempo no es la ley del talión de hoy. Me explico, si una persona hoy mata a alguien, murió, Colombia. Hace poco, unos años, 4, 5, 6 meses, no sé, un año, se mató a un candidato presidencial, un joven maravilloso, un joven brillante, y los videos se capturó a la persona que le disparó, todo, ya la investigación ha continuado, ya han aparecido más involucrados, actor intelectual, actor material, etcétera. Pero al joven que le disparó, por ser un menor de edad, la ley lo cubre y no le permite ir a las cárceles más delicadas, sino que está protegido en un sitio especial de seguridad para salvarle su vida. Entonces la ley del talión no está ahí. ¿Me explico? Bueno, ese es otro punto. A donde quiero llegar hoy, hermanos, no es porque esa persona me hizo esto, yo le voy a hacer algo peor, que es con lo que típicamente la gente piensa.
¿Verdad? Paréntesis. Los noto muy callados hoy, muy serios. ¿Tú? El viejito agonizando le dice a la viejita: ahora que me muera, quiero que te cases con Augusto. ¿Con Augusto? Sí, cásate con Augusto. Pero ¿cómo me pides que me case con Augusto? Si Augusto es la persona que tú más odias en la vida. Digo, precisamente, cásate con él porque quiero que sufra. Ah, ya. Ya los desperté. Entonces, vuelvo al punto y cerremos acá esto, hermanos. La Shonara es un tema que hemos tratado muchas veces. Pero por favor, no permitan que sus oídos o sus labios se usen para escuchar o para hablar las cosas que no tenemos que decir. Entonces, hay una palabra en hebreo que me gusta mucho que se llama Tikkun Hadibur. Si la ven en la gráfica, usted la quiere escribir en sus notas, escríbala. Tikkun Hadibur, aprendámonos esa memoria hoy. Tikkun Hadibur significa cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que hablas. Porque la gran mayoría de las veces hablamos mal. Y cuando hablamos mal, lo que hacemos es que fragmentamos la unidad. Somos una iglesia preciosa, somos una iglesia maravillosa, somos una familia hermosa, nos amamos, nos cuidamos. Ahora estando en México nos reunimos con los pastores Olvera, con el hermano José, la hermana Viri, Janita, Sarita, la familia de la hermana Martica también, Rocío, Martín, la hermana Noemí. Compartimos el Shabbat. Hoy hace 8 días estamos celebrando Shabbat juntos allí. Hermano, qué momento más hermoso reunirnos con la familia de la fe. Eso es bello. Eso es algo que yo estoy en ese momento allí y yo no estoy mirando una multitud de gentes. Como nos enseñaron en el nivel 2, que entre más gentes la iglesia más crece y somos más. No. La Torah nos dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y no me cabe la menor duda que estando allí en aquella casa, en la familia de la fe, tuvimos un tiempo hermoso. Compartimos, hablamos, disfrutamos, comimos, cenamos, gozamos. Y nunca de nuestros labios ni en nuestros oídos hubo una lashon hara en absolutamente nada. En absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el corazón de quienes estamos en esta reunión es un corazón de luz. Dígalo conmigo, soy luz. Y si soy luz, de mi boca no puede brotar oscuridad. Si soy luz, no somos una fuente por la cual brota agua limpia y agua sucia. Somos luz porque Adonai es santo y nosotros somos santos porque Él es santo. Entonces inmediatamente viene el verso, o en el capítulo 36, 23 del libro de Ezequiel, nos habla de la importancia, y aquí en el texto de la parashá nos dice que debemos santificar el nombre de Adonai. ¿Qué significa santificar? Santificar significa que donde quiera que estemos, que donde quiera que hablemos, que donde quiera que nos reunamos, con todo lo que a diario hagamos, tenemos que dejar el nombre de Hashem en claro, en limpio, en pureza, en santidad. La pastora Carlita y el pastor Benny usaron anoche en su enseñanza en el Omer un ejemplo sencillo con la calcamonía. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? No vieron el Omer. Gracias. 2 personas vieron el Omer, los demás no vieron el Omer. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Y vieron escuchó lo que ella dijo? Ella colocó un ejemplo con la calcamonía y dijo: cuando yo conduzco mi carro y pido las llaves del auto, mi esposo siempre me dice, maneja con cuidado. Y los dos, ella le dice a él y él le dice a ella, los dos se dicen, maneja con cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente la mujer coloca la direccional a la derecha y gira para la izquierda.
¿Ve? Eso se llama piedra chá. Ya me empezaron a lanzar piedras acá. A ver, respira profundo. Puros choferes de NASCAR tenemos aquí. Mujeres de NASCAR. Velocidad 35 a 90. Puro NASCAR. Muy bien. Entonces en el ejemplo ya colocó que en su vehículo hay una calcamonía en la parte posterior que dice Yeshua. Voy a aumentarle a la gráfica porque no recuerdo bien. Pero Yeshua es mi piloto o mi copiloto, lo que sea. Y dice que cuando ella recoge a la niña en la escuela, tanto la lleva como la recoge, ya todo el mundo conoce el vehículo de cada persona, sabe quién es el que se pasa, el que se adelanta, el que se revanza, el impertinente, el que grita, el que molesta, el que está ahí con el claxon, tato. Pero el carro de ella es un carro que tiene identidad, Yeshua. Y asimismo, como ese vehículo tiene una identidad, asimismo nosotros tenemos una identidad. De tal manera que a donde quiera que vayamos, lo que quiera que hagamos, tenemos que presentar santificación al nombre de Yeshua. Y no voy a entrar a la historia de la mujer israelita que tuvo un hijo. Observen la historia, es una mujer israelita. ¿Qué es que sea israelita? Es israelita, no dice que sea judía, ¿no? Es israelita. Uno, pero tiene un hijo ¿con quién? Con un egipcio. ¿Y ese hijo egipcio nació dónde? En Egipto. Están en Egipto. Y esto es interesante, no voy a entrar ahí, solo piénsenlo por un momento. Eso nos muestra entonces que las mujeres israelitas también se casaban con hombres egipcios. Ahí está el ejemplo literal. Y hubo un hijo. ¿Ese hijo qué es? No, pero ahí es interesante pensar un poquito, porque más adelante no está explícito en la Torah, pero sí en un midrash, comillas, midrash, se dice que cuando Moshe mató al egipcio, al que mató fue a ese padre del niño egipcio que blasfemó. Es un midrash. Eso tiene estudio, se puede establecer, pero no vamos a entrar ahí. Lo importante es que aquí están en Egipto. Ahora, nació un niño de una israelita y un egipcio. ¿Qué es? ¿Es israelita o es egipcio? Es israelita por maternidad, pero nació en tierra egipcia y de padre egipcio. ¿Qué es? Porque es que nosotros estamos pensando en el siglo XXI y usted está pensando que está en Estados Unidos. Entonces, si nació en Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo. Voy a poner el ejemplo. David Roberto es hijo de Pilar, que es colombiana. Roberto, que es italiano. Bambino, soy italiano. Ay, no. Y nace en Atlanta, Georgia. ¿Qué es? ¿Colombiano, italiano o georgiano? Aquí le dan la residencia. ¿Por papá o por mamá? Por nacimiento. Entonces, si nació en Egipto, no es ni israelita, es egipcio. ¿Me están captando? Pero no estoy hablando de las leyes de extranjería de ese tiempo, para que no nos confundamos. Solo quiero llevarlos a que nosotros tomamos las decisiones pensando en hoy. No, tenemos que ir a la Biblia para saber en el tiempo aquel si era un hijo de una israelita y de un egipcio y nació en Egipto, ¿qué es? Por maternidad decimos es israelita. Por nacimiento es egipcio, y si es por paternidad también es egipcio. La historia aquí simplemente viene a concluir que ese hijo egipcio israelita difamó, blasfemó, ¿cómo se llama? Se me escapó la otra palabra. A ver si la tengo por aquí en alguna parte. Blasfemó el nombre de Adonai, ¿de acuerdo? Es a donde quiero llegar. Y la conclusión fue que esa blasfemia lo condujo a una condición de muerte. Entonces, blasfemar, la palabra blasfemar tiene que ver con eso, maldecir. Gracias por decirlo, hermana Adriana. Porque cuando nosotros hablamos mal, ¿qué es hablar mal? La shonará. ¿Y qué es la shonará? Hablar mal. ¿Y qué es hablar mal? Maldecir. Entonces la consecuencia de hablar mal es muerte.
Por eso repito, perdónenme por favor porque me cuesta preparar un momento como este, porque no quiero que lo vean como una piedra chá, quiero que, como dijo el hermano Javier, que esa piedra me caiga a mi corazón y me diga, me están hablando a mí. Yo he hablado mal, hablé mal del hermano, hablé mal de la hermana, hablé mal del pastor, hablé mal de la pastora, hablé mal de la iglesia, hablé mal de la ciudad, hablé mal del presidente, hablé mal de mi esposa, hablé mal de mis hijos, hablé mal de mi esposo. Cualquiera que sea la historia, hemos incurrido en la shonarat. Y lo que debo tener presente, según la parashá de hoy, es que si yo he blasfemado, he dicho mal, mi consecuencia es muerte. Ahora usted dirá, pastor, usted está pronunciando una palabra de muerte sobre mi vida. No necesariamente estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte en el sentido espiritual, es decir, te enfrías, es decir, te apartas, es decir, no tienes la verajá, que es el punto final, no tienes la bendición porque estás hablando mal. Entonces, ¿qué nos queda en todo este proceso? Un proceso que se llama kavaná. ¿Qué es kavaná? Kavaná es hablar bien, hablar bien, hablar bien, hablar bien. Kavaná significa tener propósito, kavaná significa tener intención, kavaná significa estar enfocados, kavaná significa tefilá, la oración, kavaná significa las misbot, kavaná significa que la intención de mi corazón no sea dañar, lastimar, destruir, matar la identidad de una persona. Porque yo sé que ustedes van a decir, yo nunca he matado a nadie, pastor, Dios me libre. Pero cuando hablamos mal de una persona, estamos matando a esa persona. Nos queda el punto final en sus notas allí. Bendecir, decir bien, verajá. Todos esperamos tener verajá. Todos esperamos la bendición de Adonai. Pero la gran conclusión de esta historia, en Levítico 20:26, primer libro de Pedro 1:16, Zacarías 2:7, no las voy a leer todas para que cerremos este tema, pero Salmo 139, Filipenses 2:14, todas nos llevan a una gran conclusión. Sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa ser santos? Y aquí viene mi confrontación personal en este cierre. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, hermanos, en el corazón de la pastora Pili, del pastor Roberto, del pastor Benny, la pastora Carlita, el pastor Camilo, la pastora Cristal, hablando de Cherryville local, y cada uno de los pastores en los países, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en México, donde estén los pastores, en Venezuela, en Perú? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo está el corazón de los pastores? Esta semana, estando en México, la hermana Martica dijo, pastores, la gente pensará que ustedes están aquí disfrutando del turismo, del viaje a México. ¡Qué maravilla! Fue una bendición el viaje. Pero pasamos buena parte de todo el tiempo solo, única y exclusivamente haciendo las labores del ministerio. Y ni me pregunten cuando salí de ese aeropuerto. Martica, no me mire, por favor. Se va a reír. Maletas que pesaban lo que ustedes no se imaginan, trayéndoles material para que ustedes puedan recibir los libros, para que ustedes puedan tener material, para que ustedes puedan estudiar. Y alguien tiene que cargarlo. Y créanme que no es Pili, porque ella no lo puede hacer. Para eso hay un varón que lo hace. Gracias, hermano Héctor, por ese detalle tan bonito. Al hermano Héctor por lo que menos se preocupa es por cargar. Son muy organizados, todo su sombrero y todo, bonita, lindo. Pasamos un tiempo hermoso, pero no tuvimos la oportunidad. Y ustedes saben, hermana Martica, me sentaba en las mañanas en YouTube, la Huasteca Potosina, las cascadas de los Micos, la Melco, Silitia,
¿Cómo se llama? No. El Huapango. Yo tenía un deseo de ir al Huapango. Ay, perdón. Qué pecado. Quería ir, me parece lindo el Huapango, la cultura, que no pudimos ir. No hubo tiempo para ir. Debíamos regresar el domingo y todavía nos quedó 2, 3 días más porque no pudimos salir. Bueno, pero hermanos, ¿ustedes se imaginan el corazón de un pastor? ¿Cuántas veces se siente lastimado, destruido, afectado? Y saber que muchas veces yo no me puedo parar aquí. Yo quisiera a veces pararme en este lugar y decirles a ustedes muchas cosas en exhortación y en amor, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque probablemente sus corazones no estén preparados para escuchar una exhortación fuerte para decirles, por favor, este Parashá Emor nos habla con mucha claridad de lo que significa santidad. Porque sin santidad nadie verá a Hashem. Entonces, haciendo este Parashá esta mañana, mis notas, llegué a una gran conclusión. Yeshua fue vituperado, ¿verdad? Acusado, juzgado, señalado. ¿Por quién? Por todo su pueblo, por toda la gente más cercana incluso. Un día el mismo discípulo Pedro dijo, no, ese señor yo ni lo conozco, yo nunca lo había visto. ¿Quién es ese? ¿Seré yo, maestro, el que te está juzgando? Y la conclusión que el Parashá me dejó en mi corazón fue esta. Mejor no pronuncies una sola palabra y soporta todo el peso del ministerio. Y esto que estoy diciendo es fuerte. Porque hay momentos en los que a veces nosotros, las fuerzas se nos agotan. A veces nos sentimos vituperados, lastimados. Hacemos lo mejor que queremos hacer para que la casa esté bien, para que todo salga bien. Pero a veces a alguno le parece, al otro no le parece, a este le gusta, al otro no le gusta. Por favor, hermanos, cuiden su corazón. No lo hagan por nosotros, háganlo por ustedes. Si a nosotros hace 25 o 30 años ya nos hubiesen dicho todo lo que pasaríamos a lo largo de los años en el proceso del ministerio, probablemente nunca hubiésemos aceptado esta responsabilidad. Pero cuando ustedes están en casa, más aún cuando están con sus hijos en casa, como padres, tengan la precaución de cuidar lo que dicen, lo que hablan. En especial si se trata de la iglesia y en especial si se trata de los pastores. Porque cuando pasan por esa puerta sus hijos y miran al frente y ven a los pastores, ellos no ven a los pastores, ellos ven lo que ustedes dijeron en casa. Y es grave. Porque nosotros los padres no podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hijos. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos un momento delante de Adonai y decirle, Padre eterno, personal, individual. Padre, este Parashá es un Parashá profundo. Gracias por traernos esta ilustración a nuestras vidas, Padre. En muy poco tiempo pasaremos Shavuot, inmediatamente entraremos a Yom Teruah y luego pasaremos a ese día glorioso, maravilloso de Yom Kippur, el tiempo de la expiación, el tiempo de la expiación, el tiempo del perdón. Y ahí hemos estado año tras año tras año en esa Moedín del día de la expiación, Yom Kippur. Pero sin embargo, continuamos hablando, haciendo, pronunciando de manera cultural, de manera probablemente irreverente, sea por acción o sea por omisión. Padre, perdónanos si nuestros labios se han abierto para pronunciar palabras indebidas, inadecuadas, Padre. Somos una familia en Yeshua, Padre. Sabemos que todos aquí presentes estamos pasando por un proceso de maduración, de transformación, de entrar verdaderamente al nivel Kadoshim que nos enseñas en esta Parashá. Porque aquí dice que literalmente el sacerdote no podrá acercarse a un cuerpo, a un cadáver.
Pero no solamente habla de un cadáver físico, habla de un cadáver en el sentido de aquel que no tiene vida, de aquel que no tiene presencia, que no tiene ruach, que no tiene la unción de tu aceite. Y muchas veces en nuestros entornos, aún en nuestras propias familias, tenemos a tantas personas en la religión tradicional o en el ateísmo o perdidos en cualquier falsa enseñanza. Y sin embargo no nos podemos siquiera acercar a ellos porque nos contaminan con su negatividad, con su toxicidad, con su fracaso, con su mentira, con su engaño, con su adicción. Y de esto es que Adonai nos habla hoy al cuerpo de sacerdotes y nos dice: no caminéis con gente tóxica, apartados de todo aquello que te quita la paz, la intimidad, la relación que debemos mantener con Hashem. Padre, yo me expreso hoy con mi corazón abierto a todo Israel Casa Integral en las naciones. Si nosotros como pastores de Israel Casa Integral, la pastora Pili, pastor Roberto Alfaro, hablo por nosotros como matrimonio, aún nuestros hijos Camilo y Cristal, Padre eterno, como pastores de esta casa, si hemos lastimado el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, si con nuestras acciones o nuestras palabras hemos lastimado u ofendido a alguno de ustedes en alguna parte en su vida, en su salud espiritual, Padre, yo te pido delante de toda la congregación hoy, para el nombre de cada uno de nosotros, perdón, Padre. Padre, perdónanos. Enséñanos a santificar tu nombre con dignidad, que tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre es santo, santo, santo es. Que el poder de tu ruach descienda sobre esta casa permanentemente y nos permita, Padre, el tomarnos como familia en un abrazo fraternal, honesto, limpio, sincero, puro. Que nuestras palabras como hermanos en Israel Casa Integral en las naciones sean palabras verdaderamente salidas del corazón Kadosh. Que nuestros pensamientos, nuestras acciones, Padre eterno, sean siempre centradas en Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la vida. Cierro con esta frase: el que cree que ganó haciendo daño no conoce las reglas del tiempo y sus consecuencias. Abba Kadosh, gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación a mi corazón. Gracias, Padre, por permitirme en un momento difícil hoy llevar esta palabra, pero espero que no haya sido una palabra que lastime. Espero que sea una palabra que nos dé vida, esperanza, que nos exhorte a tener verdaderamente responsabilidad en lo que hacemos, decimos, porque, Padre, la bendición tuya viene sobre todos aquellos que te amamos y que te amamos, como dice la palabra, en un verdadero espíritu contrito y humillado. En el nombre de nuestro amado Yeshua, Padre eterno. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. ¿Alguien me da un amén? Amén. Gracias.